Hola chicos, el tema de hoy es el cuento. ¿Sabremos contar un cuento? ¿Pero qué es el cuento? El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. Muy bien, para poder leer bien un cuento, nosotros necesitamos aprender a leer signos de puntuación, chicos. Aprender a leer es algo muy bonito, pero para que nuestro texto tenga sentido y lo que nosotros estamos diciendo tenga sentido, tenemos que saber los signos de puntuación, si no nuestra lectura va a estar vacía. Vamos a ver los más básicos, porque esto no es literatura, ¿verdad? Esto es expresión artística. Y vamos a ver los más básicos para que ustedes sepan o recuerden sus funciones. A ver, está el punto. En el punto hay muchos tipos. Está el punto de seguido, punto de aparte, punto y coma, punto y final, dos puntos. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan a la hora de leer es que cada vez que ustedes miren un punto, piensen en esta imagen. Alto. El punto es una pausa. Si yo miro un punto, no puedo seguir leyendo de corrido. Ahí el punto me está diciendo tiempo, 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 alto. Después puede seguir. Está la coma. La coma es muy importante. Es una pausa, pero es una pausa más chiquita, es una pausa más corta. Entonces, ¿es importante la coma? Por supuesto que sí. Quiero que lean esto. Aquí dice no esperen. O sea, no esperen, denle ya, pueden hacerlo, no esperen. En cambio, en la de abajo que subrayo con anaranjado dice no, esperen. O sea, ahorita no pueden hacerlo. No, esperen. Miren qué importante es la coma. No esperen. No, esperen. La coma la podemos utilizar también para enumerar. Por ejemplo, cuando estamos enumerando lo que sea, aquí les puse el ejemplo de números. 1, 2, 3, 4 y 5. No decimos 1, 2, 3, 4. Tenemos una coma que nos dice una pequeña pausa, ¿verdad? Miren qué importante es la coma. Aquí dice vamos a comer niños. O sea, vamos a comernos a los niños. Pero en cambio, si yo vengo y le pongo una coma acá, ya no dice vamos a comer niños, dice vamos a comer niños, así como nuestros papis nos llaman cuando está la comida. Vamos a comer niños, no vamos a comer niños. Los signos de interrogación. Estos nos sirven para hacer oraciones interrogativas. Sí, así como por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Sí, pero le da un acento de pregunta a todo lo que tenga, a todo lo que esté dentro de ellos. Por ejemplo, si yo digo tengo hambre, lo estoy afirmando. Si yo digo tengo hambre, es como, ¿será que tengo hambre? ¿Tengo hambre? ¿Realmente me amas? Es una afirmación. Pero si yo le pongo signos de interrogaciones, ¿realmente me amas? ¿Realmente me amas? Es una pregunta. ¿Será que sí? Esa es la importancia de aprender a leer con signos de interrogación. Nuestras palabras cambian de significado, nuestras frases, el texto en sí, toda la historia cambia cuando nosotros lo aprendemos a leer correctamente. Los signos de exclamación. Les puse las mismas frases para que se den cuenta. En vez de decir tengo hambre, están afirmando y exclamando tengo hambre o ay, tengo hambre. Es lo mismo, solo que le pongo otros signos y entonces cambia definitivamente. En una forma yo estaba preguntando y aquí yo estaba afirmando completamente. ¿Cuántos años tienes? Aquí ya no es una pregunta. Aquí es como, wow, ¿cuántos años tienes? Wow. ¿Realmente me amas? Ya no es, ¿realmente me amas? Ya no es, ¿será que sí me amas? Es, ¿realmente me amas? Wow, es asombroso, estamos exclamando. Partes del cuento. El cuento se divide en las siguientes partes. Tiene un inicio, que es en donde se presentan los personajes, en donde se cuenta más o menos quién es cada quien y qué es lo que están haciendo de sus vidas. Por ejemplo, acá en Cenicienta, en el inicio, pues nos cuentan cómo el papá murió, Cenicienta se quedó con su madrastra, la madrastra la ponía a hacer trabajos en el hogar demasiado extremos y no dejaba que se divirtiera, Cenicienta tenía amiguitos que son estos ratones, eso nos cuenta. Entonces les voy a mostrar este ejemplo.
Este es el primer tip, chicos, la velocidad y ritmo. Es importantísimo aprender a medir nuestra velocidad a la hora de contar un cuento. ¿Por qué? Porque si yo leo muy lento, entonces la gente se va a aburrir y no se entiende. Por ejemplo, este pequeño fragmentito del inicio del cuento de Cenicienta. Érase una vez un hombre bueno que no se entiende, ¿verdad? Se aburre, la persona no nos va a poner atención, se pierde el gusto, ¿verdad? Si yo lo leo muy rápido, ¿será bueno? Tampoco. A ver, los problemas con leerlo rápido es que las personas pueden no entenderlo o nos podemos confundir mucho más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, érase una vez un hombre bueno que tuvo la desgracia de quedar viudo al poco tiempo de haberse casado. Años después conoció a una mujer muy mala y arrogante, pero que pese a eso logró enamorarle. Ambos se casaron y se fueron a vivir con sus hijas. La mujer tenía 2 hijas tan arrogantes como ella, mientras que el hombre tenía una única hija dulce, buena y hermosa como ninguna otra. No, ¿verdad? No se entiende, se atormenta, en vez de dar gusto, atormenta. Entonces no es así. Tenemos que aprender a leer con una velocidad que sea rítmica, que sea lo ideal para que la persona entienda, preste atención y no se aburra. A ver, érase una vez un hombre bueno que tuvo la desgracia de quedar viudo al poco tiempo de haberse casado. Años después conoció a una mujer muy mala y arrogante, pero que pese a eso logró enamorarle. Incluso si lo leemos así, chicos, nos ayuda muchísimo a qué? A respetar los signos de puntuación, que son importantísimos. Tenemos el nudo. ¿Qué es lo que pasa en el nudo? Lo que pasa en el nudo son los problemas. Todo lo más emocionante, lo más loco, lo peor, donde atacan al personaje principal, eso es el nudo. Por ejemplo, en Cenicienta, donde las hermanastras le arruinan el vestido que sus amiguitos los ratones le habían hecho, o donde aparece la hada madrina y le hace el carruaje y el gran vestido con el que va a bailar con el príncipe. El segundo consejo que les voy a dar son las voces distintas que nosotros demos a la hora de estar narrando un cuento. A ver, como por ejemplo acá. Si ustedes se fijan, yo sé que están hablando distintas personas porque hay guiones y el texto no va junto. O sea que todo esto lo dijeron personas diferentes. Puede que sea una conversación de dos o de más. Entonces es importante que nosotros les demos voces distintas a los personajes para que se sepa quién es el que está hablando. Por ejemplo, si yo no cambio mi voz, si yo digo, ¿qué ocurre, Cenicienta? ¿Por qué lloras de esa manera? Y respondo también con la misma voz, porque me gustaría ir al baile como mis hermanas, pero no tengo forma, entonces no se sabe quién está hablando, no se sabe quién es quién. Si aquí dice que es el hada madrina, ¿ve? Que es el hada madrina quien le empezó a hablar y luego responde Cenicienta. Pero imaginémonos que no fuera el hada madrina, imaginémonos que fuera un ogro. Entonces la voz del ogro va a ser súper gruesa. ¿Qué ocurre, Cenicienta? ¿Por qué lloras de esa manera? Entonces ahí ya se sabe que no es la misma persona. Y luego si Cenicienta responde, porque me gustaría ir al baile como mis hermanas, pero no tengo forma. Entonces ya se sabe que son dos personas las que están teniendo la conversación. Aquí en este caso que dice hada madrina, pues sería una voz más dulce, ¿verdad? ¿Qué ocurre, Cenicienta? ¿Por qué lloras de esa manera? Bueno, y así sucesivamente. Pero eso es importante, que ustedes sepan hacer sus voces, que ustedes sepan crearle una personalidad a cada personaje, para que ya las personas que están escuchando su cuento sepan quién está hablando. Y tenemos el desenlace. El desenlace es prácticamente el felices por siempre, es el final feliz, es cuando termina el cuento y ya todos sabemos qué es lo que va a pasar con los personajes y usualmente es algo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Cenicienta, pues se casó con el príncipe y vivieron felices por siempre. Entonces, último tip, nuestras formas de expresarnos. Esto es donde entra el arte de expresar las emociones. Por eso es de que contar cuentos es un arte. Así se le ve. Por ejemplo, si yo leo este texto, dice, de modo que Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices y la joven volvió a demostrar su bondad perdonando a sus hermanastras y casándolas con dos señores de la corte. Si yo lo digo triste, de modo que Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices, y la joven volvió a demostrar su bondad, perdonando a sus hermanastras y casándolas con dos señores de la corte. No se entiende que sea un final feliz, ¿verdad? Se entiende que estoy triste.
Si yo lo digo feliz, entonces cambia. De modo que Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices, y la joven volvió a demostrar su bondad, perdonando a sus hermanastras y casándolas con dos señoras de la corte. Entonces ahí ya se ve que es algo bueno, que es algo feliz, y entonces estoy transmitiendo un sentimiento, estoy transmitiendo una emoción, felicidad. En cambio, si yo estoy enojada, de modo que Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices, y la joven volvió a demostrar su bondad, perdonando a sus hermanastras y casándolas con dos señores de la corte. Entonces ahí se entiende como que si yo estoy súper enojada por lo que pasó y que por qué se casó Cenicienta y el príncipe, ¿verdad? Entonces, este es el último consejo que les quiero dar. Entonces, repasando, tenemos que aprender a contar el cuento con una velocidad moderada, que se entiendan las palabras. Tenemos que contar el cuento, si tenemos diálogos, con personajes distintos, con voces distintas, para que se entienda quién es quien está hablando. Y tenemos que aprender a contar el cuento transmitiendo emociones. Espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido. Hasta la próxima semana.